don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light it up. Light this shit up. Light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 11 al 15. Señor, eso fue lo que pasó. Entraron en mi casa en plena noche e intentaron secuestrar a mi hermana. Bravos tiene leyes estrictas contra la trata de personas. Y por si fuera poco, estaban involucrados con los criminales más buscados y atroces. Relató Viserys al alcalde, omitiendo cuidadosamente cualquier detalle que pudiera perjudicar su imagen. Se había imaginado el tribunal de bravos como los que se describen en los dramas históricos. El Lord de Justicia presidiendo en la sala principal, una multitud de espectadores congregada afuera y un magistrado golpeando el mazo entre los aplausos del público. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Se encontró en una sala relativamente espaciosa con chimeneas y losas de piedra en el suelo. No había gente común afuera, sino varias personas de aspecto importante que habían acudido a presenciar el juicio. Estos observadores, vestidos de blanco o negro, escudriñaban a los hermanos. A pesar del ambiente serio, su atractivo físico jugaba a su favor. Algunas de las damas nobles parecían haber emitido ya un juicio, cautivadas por el carácter afable de la tímida Dany y por el delgado pero decidido Viserys. Viserys observó la peculiar moda. En Braavos, los ricos y nobles vestían ropa blanca y negra para ostentar su estatus, lo cual contrastaba enormemente con otros lugares. El efecto era algo sombrío, recordándole a los lúgubres mensajeros de la muerte. A pesar de ello, Viserys se mantuvo respetuoso y cortés, intentando ganarse la simpatía del alcalde. Franz, el alcalde de Viteruel, era un hombre de mediana edad, de unos 40 y tantos años. Estaba de mal humor desde la madrugada, cuando se enteró del asesinato en el pueblo. Era el 14º cumpleaños de su hija menor, y la noticia le había arruinado el día. Le sorprendió saber que el llamado Rey Mendigo estaba implicado en el incidente, pero la sorpresa fue pasajera. Al fin y al cabo, Braavos era un refugio para refugiados, y los hermanos, a pesar de sus diferentes identidades, no eran la excepción. El ánimo de Franz mejoró ligeramente al saber que uno de los fallecidos era un criminal buscado, considerándolo un logro personal. Sin embargo, aún tenía algunas dudas sobre el caso y necesitaba hacer algunas preguntas para aclararlas. ¿Quieres decirme que derrotaste a 6 de ellos tú solo? ¿Con esto? Preguntó el alcalde Franz Lon, alzando la ballesta rota con escepticismo evidente en su voz. Sí, remojé la flecha de madera en las entrañas de un pez de vientre negro, así que, comenzó a explicar Viserys. ¿Intestinos? Interrumpió Franz, confundido. Era evidente que el alcalde no estaba familiarizado con el manejo de ese tipo de asuntos. Una figura parecida a un maestre, situada junto a Franz, se inclinó y le susurró una explicación. Franz asintió, disipando sus dudas. Bannergar era conocido por su mala fama y Genghis era un fugitivo. Desde un punto de vista práctico, Franz favorecía a los hermanos. Además, el comportamiento respetuoso y sincero de Viserys causó una buena impresión. Franz asintió y ordenó: traigan a Bannergar y a los demás aquí. Unos cuantos guardias arrastraron a Bannergar y a sus hombres, tras haber cortado las cuerdas que los ataban para el interrogatorio del alcalde. Franz los miró con evidente desdén. Entrasteis en su casa por la noche y os encontraron con un delincuente buscado. ¿Qué estabais tramando? Preguntó Franz con vehemencia. Bannergar, con un corte en el labio, luchaba por hablar con claridad, pero sabía que tenía que responder. No conozco a este Genghis. No lo conozco, mintió, con la mirada fija. Viserys observó con asombro el descarado engaño de Bannergar. Nos debe dinero y vinimos a cobrarlo. En lugar de eso, nos atacó y mató a nuestros hombres. Alcalde, por favor, arréstelo.
continuó Bannergar, intentando darle la vuelta a la situación. ¿Qué demonios? Nos está dando la vuelta a la tortilla, pensó Viserys, incrédulo. Ah, ¿sí? ¿Es cierto?, preguntó Franz, volviéndose hacia Viserys, mientras su simpatía inicial se desvanecía. Los bravos despreciaban a los deudores morosos, y el impago de deudas conllevaba un estigma moral. Viserys respondió rápidamente. Mi señor, es cierto que les debo dinero, pero he estado buscando trabajo diligentemente. He conseguido un buen empleo y saldaré mi deuda en 2 meses como máximo. Y, señaló el cuerpo de Enguis, este criminal buscado también vale unas cuantas monedas de oro. Podré pagar pronto. Señor alcalde, les debo el dinero, pero intentaron llevarse a mi hermana, mi única familia. ¿Qué podía hacer contra esos cobradores de deudas?, suplicó Viserys. Franz frunció el ceño y se volvió hacia Bannergar. ¿Intentaste secuestrar a un niño? Bannergar vaciló, consciente de la gravedad de la acusación. Bravo sentía un odio particular hacia los traficantes, incluso mayor que hacia los deudores. Está mintiendo. Nunca dijimos nada parecido. No, no lo hicimos. Antes de que Viserys pudiera terminar su réplica, Dany se desplomó repentinamente a su lado. Las damas que habían acudido a presenciar la escena jadearon de horror. Dany. Viserys la levantó rápidamente y le tocó la frente. Tenía fiebre. Recordaba que los niños tenían una constitución más débil y eran propensos a enfermar, a menudo debido al agotamiento al estrés emocional. Dany, sin duda, pertenecía a este último grupo. Dany. ¿Qué te pasa, Dany? Viserys la abrazó con fuerza, con la voz llena de ansiedad. Aunque solo llevaban medio mes juntos, ya habían afrontado situaciones de vida o muerte. A pesar de su trato severo, el vínculo entre hermanos era innegable. Llevaban juntos 7 u 8 años, y esos sentimientos se habían contagiado a Viserys. Ver a Dany desmayarse lo hizo entrar en pánico. En la Edad Media, las fiebres podían ser fatales. Dany. Dany, no me asustes. Gritó, dejando que sus emociones fluyeran libremente. Una lágrima rodó por su mejilla. Malditos bastardos. Si algo le pasa a mi hermana, los mataré a todos. Los ojos de Viserys estaban inyectados en sangre, su voz era como el rugido de un dragón furioso. Los nobles que habían venido a presenciar la escena ahora apoyaban firmemente a los hermanos. Algunos eran padres y sabían lo fácil que era que los niños enfermaran de miedo. Ahora estaba claro si Bannergar y sus hombres tenían malas intenciones. Su largo historial de mala conducta no ayudaba en absoluto. Señor mío, este canalla debería estar encerrado. ¿Sí? Enciérrenlo. El clamor de la multitud hizo cambiar de opinión a Franz. Bannergar se dio cuenta de que la situación se estaba volviendo en su contra e intentó intervenir, pero otro anuncio provino del exterior. Señor alcalde, anoche se produjo un incendio en la mansión Fierce Fish, en la calle Bluewater, en el que murieron 3 personas. ¿La mansión del pez feroz no es mi casa?, preguntó Bannergar, con pánico en la voz. ¿Quién murió quemado? El hombre parecía conocer a Bannergar y respondió con una mirada extraña. Las identidades aún no se han confirmado, pero parece que se trata de sus 2 hijos y una prostituta. Ah, Bannergar gritó y se desmayó. A menos de 6 meses del Festival de los 10 días en Braavos, el alcalde Franz se vio sometido a una gran presión para cerrar el caso rápidamente. Por consiguiente, no profundizó en la investigación. El criminal buscado, Enguis, fue abatido y la recompensa fue entregada a Viserys. Bannergar fue condenado a 10 años de trabajos forzados por intento de tráfico de personas. Sería enviado a Braavos para plantar cortavientos. En cuanto al incidente en la calle Bluewater, se concluyó que la prostituta humillada había prendido fuego a la casa, y el candelabro encontrado en su mano sirvió como prueba. Este incidente también fue comunicado al señor del mar de Braavos, quien, naturalmente, se puso del lado de Viserys. No fue porque Viserys tuviera alguna influencia particular, sino porque el señor del mar necesitaba proteger la imagen de Braavos. La muerte de un príncipe fugitivo dentro de las fronteras de Braavos empañaría su reputación.
Era aceptable que Viserys muriera a manos de un extranjero, pero no de un lugareño. Con la aprobación del Señor del Mar, la Compañía del Pez Feroz dejó de existir. Este incidente atrajo la atención del Señor del Mar, lo que provocó que Danglar, o quienquiera que estuviera detrás de él, detuviera temporalmente cualquier complot contra Dany. Esto permitió que los hermanos finalmente respiraran aliviados. La destrucción de la Compañía del Pescado Feroz se extendió rápidamente por toda la ciudad de Viteruel. Claro, colgar gente como si fueran peces. Ese rey mendigo, quiero decir, ese Viserys, definitivamente no es una persona común y corriente, exclamó un pescador, gesticulando con entusiasmo y mostrando un pez para demostrarlo. ¿Así que la Compañía del Pescado Feroz ha cerrado? Preguntó una mujer con una sonrisa encantadora. Por supuesto. A Bannergar lo arrojaron al bosque cortavientos para que plantara árboles. Sus 2 hijos también murieron en el incendio. No está mal, respondió ella. Sí, asintieron los demás. Como era de esperar, esta noticia llegó a oídos de Elbo. ¿De verdad es posible que una prostituta de 14 años haya podido hacer todo eso en Bluewater Street? Reflexionó Elbo, metiendo la mano en agua y garabateando en la mesa como si intentara calcular la distancia desde la residencia de Viserys hasta la mansión de los peces feroces. Por mucho que lo calculara, no podía creer que Viserys no estuviera involucrado. Su intuición le decía lo contrario. Pero, dado que el alcalde había cerrado el caso, no tenía sentido seguir investigando. De hecho, él y Bannergar habían sido rivales, y Bannergar solía llevar la delantera. La destrucción de la Compañía del Pez Feroz era beneficiosa para ambos, Elbo y Viserys. Elbo ahora podía hacerse con la cuota de mercado de Bannergar, y planeaba contactar con Viserys para invitarlo formalmente a unirse a su equipo. Con un hombre tan despiadado a su lado, Elbo confiaba en que juntos podrían crecer, hacerse más fuertes y alcanzar nuevas glorias. Pero a Viserys no le importaba el mundo exterior en ese momento. Su única preocupación era bajarle la fiebre a Dany. Compró alcohol fuerte para limpiarle y luego agua azucarada para lavarla. Al no disponer de medicamentos eficaces para bajar la fiebre, recurrió a métodos físicos. Sumergió todas las monedas de oro y plata que había obtenido de Bannergar en agua fría, aprovechando la conductividad térmica del metal para ayudar a enfriarla. Colocó las monedas frías en el cuello, las axilas y los muslos de Dany, cambiándolas en cuanto recuperaban la temperatura. Esto hizo que Viserys se preguntara si la fiebre tenía algo que ver con ser un Targaryen y su supuesta inmunidad al fuego. En medio de todo esto, Elbo pasó por allí, pero no entró en la habitación, pues intuía que no era el momento adecuado. Sin embargo, pronto envió a alguien con hierbas medicinales, agua y comida, que Viserys aceptó con gratitud. Los vecinos también vinieron a visitarlo, dejando un montón de artículos de primera necesidad. Vieron la oportunidad de mejorar su relación con el asesino del barrio, demostrando la astucia típica de la gente de Braavos. En consecuencia, la situación de Viserys cambió rápidamente de refugiado a ese caballero. Gracias a los esfuerzos de Viserys, Dany despertó a la mañana siguiente. Sintiendo una repentina incomodidad, extendió la mano y agarró algo, encontrándose con un puñado de monedas de oro. La pequeña Dany pensó que estaba alucinando y se aferró a las monedas durante un buen rato. En ese momento apareció Viserys, colocando su mano sobre su frente. Al ver que la fiebre había disminuido, le preguntó suavemente: ¿Te sientes mejor? Dany asintió y su estómago gorgoteó. Viserys sonrió, sabiendo que el hambre era una buena señal. ¿Qué te gustaría comer? Pescado estofado, pescado al vapor, pescado con verduras encurtidas o huevos al vapor. Dany frunció sus labios rojos como cerezas y dijo, un poco avergonzada: huevos al vapor. De acuerdo, espera, respondió Viserys. Dany yacía en la cama, observando la figura ajetreada de Viserys, y se sentía la persona más feliz del mundo, incluso más feliz que cuando estaba en la casa de la Puerta Roja. Poco después, le llevaron a Dany el huevo dorado al vapor. Tras terminar de comer, se volvió a dormir enseguida. Al ver que su carita recuperaba el color, Viserys supo que la niña estaría bien. Viserys comió algo y aprovechó para abrir el panel.
Todo parecía normal hasta que vio los puntos asignables y se dio cuenta de que algo andaba mal. Los puntos asignables habían subido a 1,15. Según su experiencia, los puntos asignables solo deberían aumentar 0,1 cada día. Pero hoy habían aumentado mucho más. Esto era desconcertante. Viserys intentó recordar los sucesos de la noche anterior. 5 personas habían muerto por su culpa. ¿Acaso los puntos extra provenían de sus muertes? ¿Era esto una especie de sistema asesino? Un momento. ¿Podría ser la daga de hueso de dragón? Viserys sacó la daga de hueso de dragón y tocó la hoja oscura. Por un instante, no pudo comprender lo que ocurría. TSK, ¿por qué no puede ser como otros sistemas, con un mensaje que diga puntos detectados, quieres absorberlos? Vale, no te preocupes, tienes un sistema, ¿de qué te quejas? Ya verás, pensó para sí mismo. En el fondo, Viserys esperaba que fuera lo segundo. Pero si el sistema realmente le exigía volverse más fuerte matando, entonces encontraría la manera de unirse a los mercenarios cuanto antes. Calculaba que, tras este incidente, su vida y la de su hermana podrían tranquilizarse un poco. Planeaba aprovechar ese tiempo para volverse más fuerte cuanto antes. En cuanto a abandonar Bravos, Viserys lo había considerado, pero decidió quedarse. Aunque alguien acechaba en las sombras con intenciones maliciosas hacia Dany, la ley en Bravos seguía teniendo un efecto disuasorio considerable. Los comerciantes valoraban la estabilidad y los Bravos respetaban la ley. Al menos, no existía el tráfico de personas a plena luz del día, lo cual era una situación muy favorable para los descendientes de una dinastía caída como los dos hermanos. Viserys también tenía algunas ideas para ganar dinero que solo podrían llevarse a cabo en Bravos. Planeaba unirse a una compañía de mercenarios una vez que hubiera perfeccionado un poco más sus habilidades, y luego alejarse de Poniente para reducir las posibilidades de ser asesinado. Pronto, las hazañas de Viserys llegaron a oídos de quienes tenían algún interés personal en sus actividades. Uno de ellos fue el mercader Pentos Illyrio Mopatis, quien ya había estado en contacto con los hermanos Targaryen. Illyrio, el mismo que en su día había considerado casarse con Dany para asegurar una alianza, volvió a interesarse por Viserys tras enterarse de sus recientes acciones. La forma decisiva y despiadada en que Viserys trató a la compañía del pez feroz le mostró a Illyrio una faceta diferente del joven. Esta demostración de astucia y fuerza le hizo sospechar que Viserys podría tener más potencial del que había creído inicialmente. Illyrio decidió que era hora de reunirse de nuevo con el joven y reevaluar su valía y su posible papel en el plan general de restaurar la dinastía Targaryen al trono de hierro. Illyrio había estado absorto en sus propios negocios, pero siempre buscaba aliados prometedores. También consideraba posibles partidarios para Viserys en su empeño por recuperar el trono de hierro. Los señores de los caballos Dothraki ya habían captado su atención como una posible fuente de apoyo, pero este plan requería una planificación cuidadosa y estratégica. En los 2 meses siguientes, Elbo se hizo cargo de la mayor parte de los negocios de Vanergar, expandiendo rápidamente su influencia. Cuando llegó el momento de cobrar las deudas, solo necesitaba llevar consigo a Viserys, y los deudores obedecerían sin dudarlo. Elbo tuvo la consideración de evitar involucrar a Viserys en acciones que pudieran acosar a viudas y huérfanos, sabiendo que por lo general no tenían dinero para pagar. A pesar de esta limitación, Viserys acumuló casi 500 dragones de oro en menos de 2 meses. Con esta fortuna, pudo criar cómodamente a Dany hasta la edad adulta. Además, Viserys incorporó la daga de hueso de dragón negro a sus técnicas de combate. Esta daga, afilada y resistente como garras nocturnas, era perfecta para el asesinato. Durante una de sus misiones de cobro de deudas, adquirieron la mitad de un huevo de dragón fosilizado de un comerciante en bancarrota, lo que aumentó los puntos asignables de Viserys en 3 ese día. Aunque deseaba comprar un huevo de dragón entero, el precio exorbitante, que ascendía a miles de dragones de oro, lo disuadió. Sin embargo, este encuentro le mostró un nuevo camino para ganar fuerza rápidamente. Recolectar huevos de dragón o productos de hueso de dragón. Ambos requerían cantidades considerables de dinero.
Según la trama original, un acontecimiento trascendental ocurriría en pocos años. La estrella sangrante. Un cometa rojo pasaría cerca, anunciando el regreso de la magia. Este evento permitiría a Dani incubar huevos de dragón. Por lo tanto, ya fuera para incubar un dragón o para que Viserys se fortaleciera rápidamente, necesitaban acumular riquezas y recolectar huevos de dragón. Mientras tanto, la vida de los hermanos mejoró drásticamente. Se mudaron de nuevo a un distrito acomodado y contrataron a 2 criadas. Aunque aún estaba lejos de la casa de la Puerta Roja donde habían vivido, ahora tenían acceso diario a agua potable y podían bañarse como es debido en lugar de compartir un lavabo. La niña tímida que había llegado a Braavos comenzó a cambiar. Bajo el cuidado de su hermano, Dani se volvió más alegre. La atención de las criadas le devolvió parte de su antigua elegancia, y con Viserys enseñándole esgrima, se volvió más enérgica que nunca. Las cicatrices de su cuerpo habían sanado hacía tiempo, demostrando que el amor puede hacer crecer carne y sangre nuevas. Un día, Viserys practicaba esgrima con Dani en el jardín de su nueva casa en el barrio acomodado. El amplio patio ofrecía espacio suficiente para entrenar. Dani vestía un traje de entrenamiento azul y botas blancas de piel de ballena, imitando cada movimiento de Viserys. Viserys notó que su método era bastante científico. Su destreza mejoraba más rápidamente al enseñar o practicar con otros. Optó por lo primero, y su habilidad con la espada estaba ahora a un paso de alcanzar el nivel de experto. Dani, préstame atención. Cuando blandes tu espada, no es solo la fuerza de tus brazos, sino también la fuerza de tu torso. Tus hombros son el puente. De repente, la brillante hoja de la espada de Viserys trazó una media luna, dejando una profunda marca en el objetivo. Por un instante, sintió como si pudiera oír el eco de la espada resonando en sus oídos. Era el recuerdo del Viserys original en la Fortaleza Roja, donde el sonido de la Guardia Real practicando esgrima resonaba como un eco lejano. Entre ellos se encontraban su hermano mayor, Rhaegar, Arthur Dayne, el Caballero del Alba, el valiente Barristan y el matarreyes Jaime Lannister. Estos fragmentos de memoria parecieron cobrar vida, reproduciéndose en su mente e integrándose en sus músculos. En ese instante, la larga espada que sostenía en la mano se convirtió verdaderamente en una extensión de su cuerpo. Esgrima. Maestro, 10.000, Viserys no necesitó abrir el panel para confirmar que su destreza con la espada había alcanzado un nuevo nivel. A pesar de tener solo 15 años, había logrado un dominio magistral de la espada. Si alguien volviera a entrar en su casa, podría con él sin problemas, incluso con alguien como Aegis. Dani presenció una escena que recordaba la primera llegada de Viserys. Parecía entrar en un estado de éxtasis, blandiendo su espada con tal gracia y precisión que era casi como presenciar una danza, pero mejor. El ritmo y el encanto de sus movimientos eran hipnotizantes. Tras unos 10 minutos, Viserys se detuvo, mirando a Dani con cierta vergüenza. Oh, continuemos, dijo. Justo cuando los hermanos retomaban su trabajo, Elbo llegó con un regalo. Detrás de él venía un joven de aire intelectual, cabello castaño rizado y una sonrisa amable. Se decía que era contador. Elbo hubiera preferido traer al calvo Regis, pero sabiendo que Dani le tenía un poco de miedo, optó por el contador. Lord Viserys saludó a Elbo respetuosamente. A petición de Viserys, ya no lo llamaba príncipe. Dado que Viserys era un rey sin reino, prefería evitar títulos tan grandilocuentes. Elbo asintió Viserys, mientras Dani hacía una leve reverencia y respondía cortésmente. Buenos días, Elbo. Mi señora Dani, cada vez está más hermosa, la halagó Elbo, visiblemente impresionado. Con una buena alimentación y mucho cariño, Dani se estaba convirtiendo en una joven encantadora y alegre. Cada vez que Elbo la visitaba, no podía evitar admirarla, pero bajo la atenta mirada de Viserys, se contenía. De la caja de regalo, Elbo sacó una daga con empuñadura de plata adornada con piedras preciosas. Era su regalo para Dani. Sus ojos violetas se iluminaron de alegría. Gracias, dijo, mostrando claramente su agradecimiento. Jaja, me alegro de que te guste, respondió Elbo con calidez, entregándole la daga a Dani con cuidado. ¿Más trabajo?
preguntó Viserys, clavando su espada en el suelo, dispuesto a hablar de negocios. Elbo colocó los demás regalos en una mesita auxiliar y asintió. Sí, esto es importante, pero no se trata de un cobro de deudas. Viserys se volvió hacia la criada. Gil, por favor, lleva a Dany a jugar. Sí, mi señor, respondió Gil, llevándose a Dany. Dany, comprendiendo que su hermano iba a hablar de negocios, lo siguió obedientemente. Adelante, ¿qué ocurre? Preguntó Viserys una vez que estuvieron solos, sentados a la mesa. En el pueblo hay un taller especializado en la fabricación de velas de aceite de ballena. Están reclutando guardias, explicó Elbo. Viserys, a punto de beber, se detuvo, desconcertado. ¿Me has conseguido un trabajo de guardia? No, aclaró Elbo apresuradamente. Si solo fuera un guardia, no habría venido. Últimamente ha habido problemas en la fábrica. Alguien ha estado causando disturbios en la puerta. El dueño necesita guardias para garantizar la producción normal durante un mes y después pagará una generosa recompensa. Viserys reflexionó sobre esto, recordando casos históricos de capitalistas que contrataban ejércitos privados. En este contexto casi medieval, no era de extrañar que el dueño de una fábrica necesitara matones para su protección. Sin embargo, quería garantizar la estabilidad financiera del taller para evitar trabajar gratis. Puedes estar tranquilo, le aseguró Elbo, este taller está respaldado por las acciones de Lady Monsadow Falia. Ella no incumplirá con nuestro pago. Falia Sombra Lunar, repitió Viserys, intrigado. Cuando Viserys llegó por primera vez a Braavos, su objetivo era restaurar su reino y buscar posibles aliados. Por eso, cuando Elbo mencionó a Falia, Viserys supo de inmediato quién era. Falia, conocida como Sombra Lunar, era una figura destacada entre las cortesanas de élite de Braavos. Braavos, con su bulliciosa comunidad empresarial, acogía numerosas reuniones, creando un nicho para mujeres de la alta sociedad que servían de enlace entre empresarios adinerados e influyentes. Estas damas de la alta sociedad facilitaban acuerdos y alianzas con su encanto e inteligencia, llegando incluso a fundar sus propios negocios. La reputación era primordial entre estas cortesanas, y empleaban a espadachines protectores para mantener su honor. Estos guardaespaldas provenían principalmente de dos fuentes. Pretendientes profundamente enamorados de las cortesanas o espadachines contratados. Estos últimos eran necesarios cuando los pretendientes carecían de las habilidades necesarias para defender su honor. Estos espadachines protectores eran similares a los caballeros leales que seguían a las damas nobles en Poniente, como Jorah Mormonto, el líder de los segundos hijos. Las cortesanas de alto nivel, como Falia, se distinguían de sus contrapartes de menor categoría, que intercambiaban sus cuerpos por dinero y podían compararse con las prostitutas medievales. Sin embargo, Falia era una figura respetada, con numerosos mercaderes adinerados que competían por su favor. Además, era una de las favoritas en el concurso de belleza del Festival de los 10 días, lo que reflejaba su elevado estatus y riqueza. Tras la presentación de Elbo, Viserys aceptó el trabajo de inmediato. Necesitaba ahorrar dinero para comprar huevos de dragón y fortalecerse cuanto antes. Recientemente, había soñado con un hombre de negro cruzando el mar, lo que interpretó como una señal de que Robert Baratheon había enviado a otro asesino. En ese caso, te llevo mañana, propuso Elbo. Por supuesto, no hay problema. Viserys asintió de inmediato, sorprendiendo a Elbo. Elbo no estaba seguro de que Viserys aceptara el puesto de guardaespaldas. Sabía que no era un trabajo glamuroso, parecido al de cobrador de deudas, pero recordaba lo obsesionado que estaba Viserys con restaurar su reino. La reputación del joven por gastar dinero en entretenimientos era bien conocida, lo que lo convertía en el hazmerreír de Braavos y las ciudades libres. Elbo dudaba que Viserys se sintiera cómodo trabajando como guardia, dada la importante diferencia de prestigio. Para su sorpresa, Viserys aceptó sin dudarlo. ¿Acaso está ahorrando para comprar un ejército?, murmuró Elbo para sí mismo. No le parecía una buena idea. Incluso después de subir al carruaje, no pudo evitar mirar hacia atrás, desconcertado por el entusiasmo de Viserys.
Elbo había expandido recientemente sus operaciones, en parte gracias a la adquisición de las acciones de Banergar. Sus ganancias habían aumentado y ahora dirigía casi 50 hombres, ninguno de los cuales igualaba la destreza de Viserys. Se había mudado a una casa mejor con agua corriente proveniente directamente del Canal Largo, un símbolo de estatus en Braavos. Viserys había considerado hacer lo mismo en su casa, pero descartó la idea al enterarse de que las tuberías eran de plomo. Intentó convencer a Elbo de los riesgos para la salud, pero Elbo lo interpretó como un símbolo de estatus y desestimó sus preocupaciones. Como dice el refrán, es difícil convencer a una mente obstinada. Viserys tenía que respetar la decisión de Elbo, aunque no estuviera de acuerdo con ella. Al día siguiente, Elbo llegó en su carruaje para recoger a Viserys. Anticipando posibles conflictos, Viserys estaba preparado. Vestía una armadura de cuero, con una daga y una ballesta en la cintura y un par de espadas a 2 manos en la espalda. Su constitución se acercaba a la de un adulto sano, y se preguntaba si alcanzar el siguiente nivel le traería un aumento de fuerza similar al de sus avances en sus habilidades. Si Viserys, a su llegada a Braavos, parecía un retoño alto pero sin pelo, ahora se alzaba como una lanza. Su cuerpo era erguido y, tras cortarse el pelo, sus rasgos faciales lucían menos siniestros y más apuestos. «Hermano, ¿cuándo volverás?», preguntó Dany, ya reacia a dejarlo ir incluso antes de que saliera de casa. «Tal vez sean unos días. Deberías estudiar más, practicar más, comer menos entre comidas, dormir más y no andar de un lado para otro», respondió Viserys. «Oh». Dany asintió, pues la noche anterior le había rogado que la llevara consigo, pero él se había negado. Para garantizar su seguridad, Viserys le ordenó a Elbo que dejara a alguien atrás para que la vigilara y mantuviera contacto constante. Podría regresar a casa de inmediato si ocurría algo. Poco después, ambos llegaron a un pequeño puerto. «Toma el barco. Solo cuesta 3 monedas de hierro ir a Grelwatertown. 1, 2, cebollas frescas. Recién llegadas del continente». Oye, mi señor, como ciudad de 1000 islas, Braavos contaba con una densa red de vías fluviales. El transporte marítimo era parte esencial de la vida. Los barqueros ofrecían sus servicios, los porteadores con el torso desnudo transportaban mercancías y los vendedores ambulantes pregonaban sus productos. Incluso las prostitutas coqueteaban con los posibles clientes. Viserys y Elbo caminaron entre la multitud y abordaron un barco en un pequeño puerto. Regis el Calvo estaba dando un discurso a un grupo de recién llegados cuando vio llegar a Viserys y Elbo. Rápidamente esbozó una sonrisa algo forzada. «Mi señor Viserys, mi señor Elbo». Cuando Viserys se unió a Elbo, Regis se mostró algo molesto. Creía que Viserys le había tendido una emboscada y no creía que hubiera matado al feroz pez Banergar. Viserys se ofreció a aceptar su desafío en cualquier momento. Al principio, Regis se defendió bien gracias a su peso, pero con el tiempo, Viserys lo derribó fácilmente con una sola mano. Después, Viserys le enseñó algunos trucos, ganándose el respeto y la admiración de Regis incluso más que los de su jefe, Elbo. Viserys bajó la mirada y vio a unas 30 personas en total, con 4 barcas. Él y Elbo se sentaron en una barca mientras los demás ocupaban las otras. Aunque estaban un poco abarrotadas, nadie se quejó. Estirar las piernas era un privilegio reservado para el gran jefe. Entre el grupo, Viserys destacaba. No solo era alto y bien proporcionado, sino que su cabello plateado también llamaba la atención. A su paso, jóvenes esposas y muchachas no pudieron evitar mirarlo con curiosidad. Pronto, alguien reconoció su identidad. «No te quedes mirando, niña tonta. Es un feroz devorador de peces. El feroz comedor de peces». Quienes reconocieron a Viserys susurraron sobre sus actos a los que los rodeaban. Algunas muchachas tímidas se taparon la boca, mirándolo con incredulidad. Un joven que parecía amable y erudito podía ser tan despiadado. Sin embargo, una vez que abandonaron el pueblo de Viteruel, la reputación de Viserys ya no era tan conocida. Al mediodía, Elbo y su grupo llegaron al pueblo de Velas Blancas, donde se encontraba el taller de velas.
En la orilla, un hombre de mediana edad, calvo y de cabello gris, esperaba con algunas personas. Elbo los vio primero y se levantó para saludarlos. El hombre hizo una leve reverencia con las manos sobre el pecho y luego se acercó personalmente para saludarlo. El dueño del taller era un hombre calvo de mediana edad llamado Morel. Su rostro lucía dos profundas arrugas entre las cejas, como si albergara mucha frustración contenida. Junto a Morel estaba su hijo, Ravi, quien, influenciado por el semblante de su padre, parecía carecer de vitalidad. Incluso esbozar una sonrisa le resultaba un esfuerzo. Elbo, ¿por qué has traído a un jovencito? Parece más joven que yo, murmuró el rabino, lanzando una mirada de duda a Viserys. Su escepticismo era comprensible. Viserys parecía demasiado joven, sobre todo con su pelo corto, que lo hacía parecer más un muchacho inmaduro que un líder experimentado. Aunque tenía un aspecto atractivo, se parecía más a un escudero que a un caballero listo para el mando. Morel compartía las reservas de su hijo. En su opinión, el brillante Regis inspiraba más confianza que Viserys. Ver a Viserys en el centro del grupo, a lo lejos, inquietaba tanto a Morel como a su hijo. Sin embargo, cambiar de opinión ahora perjudicaría su reputación como hombres de negocios y disgustaría a Elbo, así que debían seguir adelante según lo planeado. De acuerdo, no lo vuelvas a decir, insistió Morel, advirtiendo a su hijo. Se arregló la ropa, se aclaró la garganta y caminó hacia Viserys y los demás. Señor Elbo, por fin ha llegado. Ahora sí puedo relajarme. Saludó Morel a Elbo, extendiéndole la mano. Sin embargo, Elbo no estrechó la mano de Morel de inmediato. En cambio, observó el taller a su alrededor. Tu taller es enorme. Tardarías 2 horas en recorrerlo, comentó, recomponiéndose y proyectando la imagen que Morel deseaba ver. Un comerciante tradicional como Morel necesitaba parecer honesto y digno de confianza, mientras que un proveedor de seguridad como Elbo debía proyectar fortaleza y seguridad. Morel retiró la mano con calma y luego se dirigió a la gente que estaba detrás de él. Oh, no. Pero con estos hombres tan buenos que han traído, no tengo nada de qué preocuparme. Elbo sonrió y presentó al grupo. Este es Lord Viserys, y este es Regis. Ellos estarán a cargo de la seguridad del taller. Regis infló el pecho, luciendo muy diferente a como era antes. El maestro del taller de bravos parecía tenerle predilección. Sin embargo, Morel no mostró su preferencia abiertamente. En cambio, elogió tanto a Viserys como a Regis. Ravi, de pie detrás de su padre, también permaneció en silencio, sintiendo que el nombre de Viserys le resultaba familiar, pero sin recordar dónde lo había oído antes. Les he preparado un buen vino. Síganme, por favor, les invitó Morel. Sí, vamos. Respondió Elbo con entusiasmo, caminando al frente con Morel a su lado. Viserys observó el taller desde la distancia, notando su considerable tamaño. No era exagerado llamarlo fábrica. A lo largo del camino, carros arrastraban grandes bloques de aceite de ballena blanco como la nieve. El suelo se sentía resbaladizo bajo sus pies, como si estuviera en la cocina de un restaurante bullicioso. Cada paso le dejaba los pies pegajosos. Un humo blanco se elevaba desde varias partes del taller, donde se secaban las mechas, y trabajadores, tanto hombres como mujeres, se afanaban con la cabeza gacha. Todos llevaban delantales de cuero impregnados de aceite, que les ocultaban el rostro. Cuando Morel pasó, los trabajadores hicieron una reverencia y Morel asintió en señal de agradecimiento. Para prevenir incendios, la fábrica contaba con abundante agua. Viserys observó una torre de vigilancia en el taller, aunque su ubicación era algo extraña. Pensó que si la trasladaban un poco más al este y colocaban allí a 2 arqueros, podrían controlar todo el taller. Tras caminar unos 20 minutos, llegaron a la parte trasera de la fábrica, donde el ambiente era notablemente mejor. El rabino llevó a la mayoría de los hombres de Elbo a una zona más espaciosa, mientras que solo Elbo, Viserys y Regis se unieron a Morel para cenar. Este es vino del árbol. Pruébenlo, dijo Morel, sirviéndoles a los 3 un líquido de color dorado pálido. El árbol en poniente, vasallo de Alto Jardín.
Su flota es poderosa, y la abuela de la pequeña Rosa es de la casa Redwine en el árbol, observó Viserys, mientras bebía un sorbo de vino y la información sobre el árbol pasaba por su mente. Tras 3 rondas de vino, Morel comenzó a expresar sus preocupaciones. En medio año se celebraría el Festival de los 10 días en Braavos, un evento que tiene lugar cada 3 años. Durante el festival se consumiría una gran cantidad de velas, y los gastos en suministro serían inmensos. Detrás de cada suministro se escondía una ganancia inimaginable. El costo de las velas, por sí solo, superaba los 30.000 dragones de oro, sin mencionar el alcohol, la ropa y otros artículos. Tengo que producir suficientes velas para asegurar una cuota de mercado suficiente. De lo contrario, una vez terminada la celebración, este taller podría no sobrevivir, dijo Morel con amargura, mientras se servía otra copa de vino. Elvo, de pie junto a Morel, golpeó su vaso contra la mesa y gritó: «No se preocupen, nos aseguraremos de que su producción se desarrolle sin problemas». «Gracias. Lo aprecio muchísimo», respondió Morel con entusiasmo, brindando rápidamente por el grupo. En ese momento, Viserys intervino. ¿Tienes un plano del taller que pueda consultar? No hay problema. ¿Cuándo lo necesitas?, preguntó Morel. Lo antes posible, respondió Viserys. Aunque Morel tenía 50 y tantos años y Viserys apenas 15, accedió a la petición de Viserys por respeto a Elvo. Sin embargo, cuando el rabino le entregó el plano a su padre, le dio una noticia inquietante. «Él es Viserys Targaryen, el rey mendigo de Poniente», exclamó el rabino, mirando a Viserys con resentimiento. El rostro de Morel se ensombreció al oír la revelación. Si bien la gente común de Braavos tal vez no reconociera su nombre, las clases alta y media de Braavos y de hecho, todas las ciudades libres sí lo conocían. Era famoso por haber vendido la corona de su madre y haber organizado un banquete para un grupo de líderes mercenarios, solo para ser engañado. ¿De verdad puede una persona así proteger mi taller?, se preguntó Morel, mientras sus esperanzas, que acababan de reavivarse, se desvanecían a la mitad. Final del capítulo.